En esta primera lección vamos a partir de un ejemplo muy sencillo para entender el concepto de lo que es el cálculo y además de eso hablaremos entonces en esta lección de las principales ramas o campos de estudio del cálculo que nos interesan para el caso de la ciencia de datos y del machine learning. Entonces comencemos con un ejemplo sencillo que es, por ejemplo, calcular el desplazamiento de un vehículo. Entonces supongamos una primera situación y es que acá dibujamos gráficamente la manera como se comporta la velocidad de un vehículo a medida que transcurre el tiempo. Entonces, en el eje horizontal estamos ubicando el tiempo en horas y en el eje vertical estamos ubicando la velocidad a la que se mueve el vehículo en cada instante de tiempo. Y en este caso vemos esta línea horizontal nos indica que la velocidad es exactamente la misma independientemente del instante de tiempo que estemos considerando. En este caso particular es de 25 km por hora. Entonces, si nos interesa calcular la distancia que recorre el vehículo en un espacio de 2 horas cuando sabemos que se mueve a 25 km por hora, pues el cálculo es muy sencillo. Simplemente la distancia recorrida que va a hacer tomar la velocidad que tenemos, que sabemos que es constante en este caso, multiplicarla por la cantidad de tiempo que dura el desplazamiento y eso nos da entonces el desplazamiento total del vehículo. Entonces, esta es una primera situación que implica entonces un cálculo bastante sencillo. Consideremos una segunda situación. Supongamos que la velocidad cambia por tramos, es decir, que no es la misma en todo instante de tiempo, sino que dependiendo del instante de tiempo, pues va cambiando. Entonces, por ejemplo, en el primer cuarto de hora, en los primeros 15 minutos, la velocidad es de 5 km por hora, pero en el segundo tramo, es decir, entre los 15 minutos y los 45 minutos o 3/4 de hora, la velocidad es de 20 km por hora y de 45 minutos en adelante hasta 1 hora y media, la velocidad es de 40 km por hora y en el último tramo, desde 1 hora y media hasta las 2 horas, la velocidad baja a 10 km por hora. Entonces, en este caso, ¿cómo calcularíamos el desplazamiento, la distancia que ha recorrido el vehículo en ese espacio de tiempo de 2 horas? Podemos usar el mismo principio que aplicamos en el caso anterior cuando asumíamos que la velocidad era constante, pero en este caso tenemos que hacer el cálculo por tramos. Entonces sabemos, por ejemplo, que en el primer tramo la velocidad es constante de 5 km por hora. Entonces en ese primer tramo tomamos esa velocidad, la multiplicamos por ese intervalo de tiempo que es 1/4 de hora y tenemos la distancia recorrida en ese primer tramo que es 1.25 kilómetros. En el segundo tramo hacemos lo mismo, entonces en ese segundo tramo que dura en total 30 minutos o media hora, la velocidad es de 20 kilómetros, entonces los 20 kilómetros por hora por la cantidad de tiempo equivalente, en este caso que son 30 minutos, nos da 10 kilómetros. Y si repetimos eso para el tercer tramo, tendremos una distancia recorrida de 30 kilómetros y en el cuarto tramo una distancia recorrida de 5 kilómetros. Es decir que en las 2 horas, la distancia total recorrida va a ser la suma de las distancias individuales recorridas en cada tramo. Es decir, vamos a tener un total de 46.25 kilómetros. Ahora vamos a una tercera situación que es prácticamente lo que ocurre en el caso real. Cuando estamos en un vehículo, probablemente en cada instante de tiempo, prácticamente en cada instante de tiempo, la velocidad va cambiando porque el vehículo acelera, se detiene, desacelera y esto ocurre continuamente. Entonces, por ejemplo, si la velocidad cambia de esta manera, la pregunta sería nuevamente cómo calculamos la distancia recorrida en ese espacio de 2 horas. Y entonces, para responder a esta pregunta podemos recurrir a lo que hicimos, por ejemplo, en este caso. Entonces, cuando teníamos que la velocidad era constante en ciertos intervalos de tiempo, lo que hicimos fue calcular los desplazamientos en cada uno de esos intervalos de tiempo. Entonces, es como pensar, para responder a esta pregunta, es como pensar en que el tiempo ahora no va a ser continuo, sino que lo vamos a dividir en pequeños bloques, en pequeños intervalos, todos de la misma duración. Y entonces acá tenemos esta aproximación. Entonces podemos decir que ahora estas 2 horas las vamos a dividir en pequeños intervalos. Este pequeño intervalo delta de t o de t lo vamos a llamar el diferencial de tiempo. Entonces cuando decimos diferencial de tiempo es que vamos a tomar el tiempo y lo vamos a dividir en pequeños intervalos. Y entonces si analizamos uno de estos diferenciales de tiempo, pues podemos ver que el ancho de ese bloque de color verde es la duración en tiempo de ese diferencial
Es decir, si tenemos 2 horas, podemos decir, por ejemplo, el diferencial de tiempo es, digamos, 1 segundo. Y en ese segundo, suponiendo que ese diferencial dura 1 segundo, la velocidad es relativamente constante. No es exactamente constante porque en 1 segundo puede tener unas ligeras variaciones, pero vamos a asumir que es relativamente constante, que no cambia demasiado. Entonces, lo que podemos hacer es en cada uno de esos pequeños intervalos, que pueden ser, por ejemplo, 1 segundo o puede ser un diferencial de tiempo diferente, vamos a calcular la velocidad. Entonces, en este primer intervalo, ¿cuál sería la velocidad? Aproximadamente constante, ese valor, y ese valor, si lo multiplicamos por la duración en tiempo de ese diferencial, nos arroja entonces una distancia recorrida en ese intervalo de tiempo. En el segundo diferencial, entonces la velocidad será ligeramente diferente, vamos a asumir que es casi constante, multiplicamos esa velocidad por la duración de ese diferencial y tendremos entonces el desplazamiento en ese segundo intervalo de tiempo. En el tercer intervalo de tiempo tendremos el mismo tipo de cálculo, es decir, vamos a asumir que la velocidad es relativamente constante, la multiplicamos por ese diferencial y tendremos entonces la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo y repetimos ese procedimiento para todos los pequeños intervalos de tiempo que aparezcan en el espacio de 2 horas y tendremos entonces la totalidad de los cálculos individuales de distancias recorridas en cada uno de esos pequeños intervalos de tiempo o diferenciales de tiempo. ¿Y cómo calculamos entonces la distancia recorrida en su totalidad en ese espacio de 2 horas? Pues simplemente sumamos los resultados individuales, que es lo que tenemos acá, una sumatoria de distancias individuales, que en últimas es una sumatoria de velocidades en cada intervalo de tiempo, donde ese intervalo de tiempo lo estamos llamando diferencial de tiempo. Y eso nos da de forma aproximada. Esto es una aproximación a la distancia recorrida. ¿Por qué es una aproximación a la distancia recorrida? Porque vemos que en cada intervalo de tiempo, como este delta de t tiene una duración determinada, pues la velocidad no es totalmente constante. Por ejemplo, si analizamos esta porción de acá, la velocidad no es totalmente constante, hay una pequeña variación dentro de ese diferencial de tiempo. Entonces, estamos asumiendo que para este cálculo estas velocidades son prácticamente constantes en cada uno de los diferenciales de tiempo. Como realmente no son constantes, pues lo que tendremos será una aproximación. Pero entonces acá lo que tenemos que analizar es que esos tamaños que pueda tener o esas duraciones que pueda tener el diferencial de tiempo nos van a definir qué tan buena o qué tan mala es esa aproximación. Entonces, por ejemplo, si esos diferenciales de tiempo, si ese tiempo lo dividimos en bloques relativamente grandes, si el ancho de estas barras es relativamente grande, pues acá dentro de cada barra va a cambiar mucho la velocidad. Y entonces, como para el cálculo estamos asumiendo que dentro de este intervalo de tiempo la velocidad es casi constante, si la barra o el diferencial de tiempo tiene una duración muy grande, pues esos cambios en la velocidad van a ser más notorios y el hecho de asumir que la velocidad es constante no va a ser una muy buena aproximación. Y eso entonces va a implicar que el cálculo total de la distancia recorrida pues no va a ser una buena aproximación si tenemos diferenciales de tiempo muy grandes. Pero si ese diferencial de tiempo es ahora un poco más pequeño, pues en ese intervalo de tiempo aproximar la velocidad a un valor constante va a ser un poco mejor que cuando tenemos diferenciales de tiempo muy grandes. Entonces en este segundo caso la aproximación va a ser un poco mejor. Entonces esto lo que nos va diciendo es que entre más se reduzca la duración del diferencial de tiempo, mejor será la aproximación que tengamos a esa distancia recorrida. Entonces llegaremos a un caso extremo en el cual si reducimos casi a cero la duración de este intervalo de tiempo o de este dt o de este diferencial de tiempo, que es en este caso donde vemos cada una de estas líneas, pues en esa línea vertical que tiene prácticamente una duración de 0 segundos, pero que no es exactamente igual a 0 segundos, en ese instante de tiempo tendremos el valor exacto de la velocidad. Entonces, si dividimos nuestra variable tiempo en diferenciales de tiempo de tamaño infinitesimal, lo cual quiere decir que es casi 0, pero no es exactamente igual a 0, pues tenemos ya no una aproximación, sino la estimación exacta de la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo de 2 horas. Entonces, esa es la forma como ese diferencial de tiempo nos puede permitir calcular o de forma aproximada,
si ese diferencial tiene una duración determinada, pero de forma exacta si el diferencial tiene una duración infinitesimal, podremos calcular entonces ese desplazamiento del vehículo. Entonces, en este ejemplo hipotético hemos visto varios elementos importantes de lo que va a ser el cálculo. Un primer elemento que vimos era que la velocidad, esto lo vamos a llamar entonces una variable, la velocidad cambia o varía dependiendo de esta otra variable, que es el tiempo. Y entonces la manera de relacionar estas dos variables, por ejemplo acá de forma gráfica, es ubicar en un eje el tiempo y en el otro eje la velocidad y mostrar cómo cambia esa velocidad con el tiempo. Cuando yo relaciono esas dos variables, implícitamente de lo que estamos hablando es del concepto de función. Entonces, en el segundo módulo de este curso nos vamos a enfocar precisamente en analizar qué es una función y en entender todas las propiedades de una función, que es el elemento fundamental del cálculo. Entonces, en este ejemplo vimos ese primer concepto de manera implícita. Pero entonces también dijimos que si queríamos calcular la distancia recorrida por el vehículo en un espacio de tiempo de 2 horas, sabiendo que la velocidad cambia continuamente de esta forma, lo que dijimos era que para obtener el cálculo exacto de la distancia recorrida, la idea era subdividir el tiempo en intervalos o en periodos muy pequeños, es decir, infinitesimales, casi cero, pero que no son exactamente iguales a cero, y en cada uno de esos instantes de tiempo calcular entonces la velocidad correspondiente, multiplicar esa velocidad correspondiente por ese pequeño intervalo de tiempo de tamaño infinitesimal, y eso nos da la distancia recorrida en ese pequeño instante de tiempo. Y entonces cuando tomamos el tiempo y lo dividimos en bloques más pequeños, ahí estamos implícitamente hablando de un concepto que se llama el cálculo diferencial. Y entonces, además de eso, cuando tenemos estas distancias recorridas de forma individual en cada uno de esos periodos de tiempo y las sumamos, cuando hacemos esa suma de contribuciones individuales, pues podemos tener en últimas la distancia total recorrida por el vehículo. Y entonces ese proceso de tener la variable tiempo descompuesta en pequeños bloques y luego las contribuciones individuales en cada instante de tiempo, sumarlas, esa suma, rigurosamente hablando, se convierte en lo que se conoce como una integral. Y entonces cuando hablamos de sumar contribuciones individuales, lo que tenemos es el concepto del cálculo integral, que es el otro elemento fundamental del cálculo. Y entonces ya con esto podemos dar una definición del cálculo. Y el cálculo lo podemos definir de manera muy sencilla como el estudio de las funciones, es decir, de cómo relacionar diferentes variables y cómo esas funciones tienen unas ciertas propiedades y podemos aplicar unas ciertas operaciones a esas funciones. De manera sencilla podríamos definir el cálculo de esta forma. Y específicamente entonces, si nos centramos en el cálculo, hay diferentes campos de estudio del cálculo, pero en el caso de la ciencia de datos y del machine learning, lo que nos interesan son estas dos ramas del cálculo. El cálculo diferencial, es decir, donde tomamos una variable, por ejemplo el tiempo, y la partimos en pequeños bloques de tamaño infinitesimal para hacer el análisis desde ese punto de vista. Ese cálculo entonces cuando lo partimos en pequeños bloques se llama cálculo diferencial y ahí hay una operación que aplicamos sobre esas funciones precisamente partiendo de la definición que acabamos de dar y esa operación que aplicamos sobre esas funciones se conoce como la derivada. Y la otra rama es digamos el proceso opuesto. Si el cálculo diferencial es dividir todo en pequeños bloques y realizar esas operaciones individuales sobre esos pequeños bloques, en el cálculo integral vamos a tomar los resultados de esas operaciones individuales que nos genera el cálculo diferencial y vamos a integrar o a sumar o a combinar esos resultados para realizar otro tipo de análisis. Entonces cuando combinamos, sumamos o integramos esos resultados individuales del cálculo diferencial, lo que tenemos es el cálculo integral y ahí la operación más importante es precisamente la integral. Entonces esas serán las dos ramas donde principalmente nos vamos a enfocar en el caso de la ciencia de datos y el machine learning. Entonces, en este punto ya tenemos claro qué es el cálculo y cuáles son las principales ramas del cálculo que nos interesan para el caso de la ciencia de datos y del machine learning. Entonces, en la próxima lección vamos a profundizar un poco más sobre estos conceptos con el objetivo de entender cuál es la utilidad que tiene el cálculo en diferentes problemas de la ciencia de datos y del machine learning.